Como penúltima participación, la ponencia Lenguas indígenas, resistencia, lucha y florecimiento, por el compañero Pavel Ulianov Guzmán. Pavel Ulianov Guzmán, historiador, coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, coordinador de la organización Comuna Purépecha, integrante del Consejo Curicaberri-Cuinchicua, coordinador del colectivo de abogados indígenas Cucharhuinepicua. Cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues comentar que de manera general coincido con las anteriores ponencias, con los compañeros. De manera sucinta voy a desarrollar algunos puntos. Creo que ya se observa mi pantalla, por favor me comentan si ya es así. ¿Sí se observa ya mi pantalla? Ya se observa. Ok. Pues antes que nada agradecer a los compañeros, agradecer sus palabras, sus ponencias. Todo lo que dijeron son cuestiones importantes para analizar este problema de la lengua materna en particular y de los pueblos originarios en general. Bien, yo voy a desarrollar muy rápidamente, muy concretamente, 3 puntos. Primero, que las lenguas indígenas mantienen un proceso de resistencia de 500 años, de más de 500 años. Segundo, que el Estado es el principal causante de la pérdida de las lenguas indígenas y el principal violador de los derechos lingüísticos. Y tercero, que las lenguas florecen en la autoorganización y en las luchas. Las lenguas indígenas entonces mantienen un largo proceso de resistencia de más de 500 años. También concuerdo con la participación del compañero Mateo, que hizo un análisis general de las políticas educativas, y mencionar también que en este contexto o en el contexto del arribo de los españoles, que se ha dicho de paso, pues significó la interrupción y destrucción de varias civilizaciones originarias que de manera singular y aislada de la interacción que existía entre África, Asia y Europa, elaboraron sus propias concepciones de mundo, de Estado, de escrituras, de idioma, de educación y de filosofía. A la par se dio una catástrofe demográfica. Cientos de pueblos originarios padecieron una reducción desmesurada de su población. Millones de personas murieron a consecuencia de múltiples epidemias y enfermedades infecciosas inexistentes en el continente. Tan solo por mencionar algunas: viruela, sarampión, gripe y cólera. Imaginen lo que está pasando ahora, pero multiplicado por unas 50 veces. Eso fue el contexto de las grandes epidemias en el siglo XVI, así como, por supuesto, las guerras y violencia de la conquista y por las condiciones inhumanas de explotación de los pueblos originarios. Existen diversas interpretaciones, pero todos concuerdan en que hubo una reducción drástica de la población indígena. Entonces, este es el contexto, una gran baja de población indígena. Segundo, como ya lo comentaba el compañero, pues hubo procesos de castellanización directa e indirecta, y las quiero yo englobar muy generalmente. Durante la colonia, durante la reforma, durante el porfiriato, durante 400 años, los distintos gobiernos de México, llámese conquistadores, llámese encomenderos, audiencias, virreyes, emperadores o presidentes, con independencia de su ideología, sean colonialistas, liberales, conservadores o positivistas,
impusieron políticas educativas de castellanización a través de la religión, leyes y escuelas. Incluso también, como ya lo mencionaron, con independencia de su fenotipo, sean criollos o sean mestizos. Todos impusieron estas políticas de castellanización. En un primer momento fue para la transmisión de la doctrina cristiana y la dominación, para procesos de conversión religiosa, castellanización y explotación. Después, en políticas de instrucción para la división social del trabajo imperante en cada época. Después de la Revolución y en los últimos 100 años, gobiernos que se llaman a sí mismos revolucionarios, entre comillas, institucionales, democráticos, de todos los partidos políticos, también con independencia de su ideología, sean de derecha, de izquierda, de centro, entre comillas, porque no existe el centro como posición política, o incluso como transformadores, y también entre comillas transformadores, han impuesto procesos de castellanización indirecta que tienen como objetivo integrar al indio, mexicanizar al indio, en palabras del propio Lázaro Cárdenas. Es decir, la homogenización forzada y la desaparición de sus respectivas lenguas. En estas políticas, los indígenas y sus idiomas conforman un obstáculo para el proceso nacional, para el progreso nacional, mientras que por otra parte, pues son portadoras de legado prehispánico muy importante. Es decir, están en un binomio constante de glorificación y de negación. A pesar de ello, los pueblos originarios y las lenguas indígenas sobreviven, a pesar de las pandemias, de la explotación, del saqueo de sus recursos naturales, de los procesos de castellanización directa o indirecta, de la pobreza centenaria, de la exclusión política y de la discriminación sistemática, continúan sobreviviendo. A pesar de que las políticas de castellanización enseñaron a miles de niños a que hablar en su lengua materna estaba mal, con políticas educativas tradicionales les inculcaron el miedo a hablar en su idioma. A pesar de ello, millones de indígenas en nuestro país continúan resistiendo, escribiendo, amando, soñando y luchando en sus lenguas originarias. La resistencia histórica de los pueblos indígenas de América Latina ha sido una batalla desigual, pero al mismo tiempo digna y ejemplar. Han pasado casi 530 años desde la llegada de Cristóbal Colón y campañas militares, pandemias, explotación, racismo, así es como la expoliación y desplazamiento de sus territorios han destruido en gran medida sus poblaciones, culturas e idiomas. Sin embargo, a pesar de todo, en muchos de sus territorios, sus culturas han resistido de manera ininterrumpida, manteniendo su idioma, su historia y su visión del mundo. Bueno, la segunda idea que quiero desarrollar es que el Estado es el principal causante de la pérdida de lenguas indígenas y es el principal violador de los derechos lingüísticos. De manera general, pues en México existen 68 lenguas indígenas habladas por 7.4 millones de personas. En este marco, según las cifras oficiales, el 60% de las lenguas en México están en riesgo de desaparecer. Nuestro país cuenta con 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas. Según los censos, entonces, insistimos, más de 25 millones de personas en México se reconocen como indígenas, pero solo 7.4 millones habla alguna lengua originaria. Es decir, somos cada vez más indígenas, pero hablamos cada vez menos las lenguas de nuestros abuelos. En la práctica, esto quiere decir que las políticas públicas de los gobiernos en turno para el rescate, el fortalecimiento y la difusión de la lengua materna no funcionan. Las estadísticas no mienten. Repetimos, 25 millones se reconocen como indígenas, pero solamente lo hablan 7.4 millones una lengua originaria.
Estos números reflejan que el Estado mexicano, con independencia de quién ocupe el poder, verdaderamente no tiene interés por el rescate de las lenguas o, en el menor de los casos, el fracaso de las políticas lingüísticas. También observamos un gran oportunismo político en las celebraciones de la lengua materna. Esta es una constante en los programas oficiales de esta conmemoración. Baste observar los diversos actos encabezados por presidentes, gobernadores, diputados, secretarios de Estado. Sin embargo, solo utilizan la conmemoración para tomarse la foto y después se olvidan de los problemas de las comunidades originarias. Año con año, la clase política mexicana demuestra su arribismo e ignorancia sobre las lenguas indígenas al organizar actos, conferencias y eventos solo para la ocasión, pero sin buscar de ninguna manera solucionar los problemas centrales de los pueblos originarios. En esta imagen se puede observar muy bien esto del oportunismo político. En la imagen se ve una conmemoración del Día de la Lengua Materna y en la parte de atrás, al fondo, se observa un habitante de una comunidad originaria pues vendiendo o tratando de satisfacer sus necesidades básicas de alimento. Mientras el discurso oficial conmemora, los pueblos originarios continúan luchando por sobrevivir. Bueno, otra cosa que observamos es que las políticas públicas educativas son paternalistas, violatorias de derechos y discriminatorias. No consultan a las comunidades originarias ni toman en cuenta a los profesores indígenas. Por ejemplo, está aquí en Michoacán, está el programa para la educación de los pueblos originarios de Michoacán, el PEPOMICH, que fue consensado en diversos congresos del magisterio indígena por más de 3,000 profesores y que lo han impulsado desde hace muchos años. Y ni el gobierno del estado ni el gobierno federal han logrado o han querido reconocerlos. Esto a pesar de que también este programa cuenta con el apoyo de muchas comunidades. Ahí en su imagen pueden observar algunos de sellos de autoridades civiles, comunales y tradicionales que lo respaldan. Es decir, no toman en consideración para los planes y programas y por supuesto para las políticas lingüísticas al magisterio indígena ni a las comunidades originarias. También, por supuesto, sostenemos que los pueblos originarios tienen derecho a establecer sus propias políticas educativas. Y existe una serie de convenios, de mecanismos, de leyes, de tratados internacionales que respaldan ello. Y solamente quiero citar uno para ahorrar espacio, y es el que ustedes pueden observar el artículo 27 de la Organización Internacional de Trabajo, y que dice la fracción 2 y 3, la autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con estos pueblos. Deberán facilitarse los recursos apropiados para tal fin. Es decir, los pueblos originarios tienen derecho no solamente, como ya comentaban, a exigir una educación integral en todos sus niveles en su idioma, a poner y quitar profesores, sino a diseñar los planes y programas, a tener, a administrar, a ejecutar sus propias instituciones educativas. Y esto es un derecho colectivo y es algo que ha faltado poner sobre la mesa de los distintos movimientos de los pueblos originarios. Únicamente lo que nos han realizado a la fecha son, por supuesto, los hermanos de ZLN con sus caracoles y con sus municipios indígenas autónomos. Bien,
Nosotros también sostenemos que las lenguas no mueren. Escuchamos mucho en estos días que están por desaparecer tantas lenguas, están por morir tantas lenguas. No, no mueren, las lenguas no mueren, las mata el Estado. El Estado mexicano históricamente no mantiene un interés legítimo por conservar las lenguas originarias, dado que en su devenir ha creado políticas públicas tendientes a la desaparición de las comunidades, la aculturación, la castellanización, la incorporación, el integracionismo y el paternalismo, estableciendo formas de relación de opresión y dependencia, así como para el dominio del idioma castellano. En perspectiva, no existen políticas públicas cualitativas que promuevan el rescate efectivo de la lengua materna, ni mucho menos la atención en oficinas en idiomas indígenas. Contrario al lenguaje oficial, no existe la atención general multilingüe. El Estado trabaja con un doble discurso. Por un lado, manifiesta reconocer los derechos y costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, pero en contraparte no garantiza el derecho innegable de millones de indígenas a recibir atención pública en su idioma materno, en educación. En diversas comunidades originarias, en cientos de escuelas, no imparten clases en lengua materna. En justicia, en la práctica, la mayoría de los indígenas detenidos no cuentan con funcionarios que hablen y traduzcan en sus idiomas originarios. En salud, no se garantiza el uso del idioma materno para recibir atención médica. En pocas palabras, es el mismo gobierno en sus tres órdenes el principal violador de los derechos lingüísticos. Y también vemos o observamos una gran contradicción. Como ya se observó en la historia, pues se impusieron políticas de castellanización directa o indirecta, de dominación, de saqueo. Y ahora es una gran contradicción cómo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas no reconoce a comunidades purépechas u originarias porque ya no hablan el 40% de su idioma. Es decir, en su comunidad un 40% de personas ya no hablan el purépecha. Y ya por eso no las quiere reconocer el Estado a través del INPI, cuando el principal causante de estas políticas, como ya vimos, es el Estado mexicano. Es decir, primero instaura políticas. Por ahí hay un micrófono, a ver si me pueden ayudar, por favor, a... Gracias. Entonces, como comentaba, reiteramos cómo es posible que primero las políticas de Estado impongan a hablar castellano y luego les digan a las comunidades, ya no te reconocemos como indígena porque no hablas el idioma materno. Pues es culpa de los gobiernos del Estado mexicano. Algunos ejemplos de paso: está la comunidad de Aranza, está la comunidad de Cuanajo, está la comunidad de Naranja de Tapia, que son comunidades que históricamente se encuentran presentes antes del arribo de los españoles y que perdieron la lengua gracias a estas políticas de castellanización y que ahora el gobierno no lo reconoce como comunidades cuando es el principal causante. Bueno, también, por supuesto, no le interesa promover los derechos de los pueblos originarios y las lenguas indígenas, porque, por supuesto, esto viene con el reconocimiento de derechos colectivos, derecho a la autonomía, derecho al presupuesto directo, al sistema de seguridad y de justicia, a la ronda comunal, a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y, sobre todo, debe de ser vinculatoria. Entonces, por eso no quiere reconocer, porque tampoco quiere reconocer estos derechos. Bueno, para ir finalizando, quisiera comentar que nosotros sostenemos que las lenguas florecen en la autoorganización y la lucha. En este sentido, son las propias comunidades originarias que mediante la resistencia y lucha dialéctica han rescatado y fortalecido sus idiomas milenarios. Históricamente es gracias a la resistencia, lucha y dignidad de más de 500 años de los pueblos originarios que sobreviven las lenguas maternas, no a los gobiernos federales, estatales o municipales,
que poco o nada hacen para el rescate de los idiomas originarios. Para los pueblos y comunidades originarias, la palabra florece cuantitativa y cualitativamente en la lucha, en la defensa de la madre naturaleza, en la restitución del territorio y en la lucha por la autonomía. Y voy a dar muy brevemente 3 ejemplos. Por ejemplo, en Michoacán, en la década de los 80 del siglo pasado, en Santa Fe La Laguna, en el marco de la lucha por la tierra comunal, a lograr el triunfo y deslinde de tierras a su favor, también emergió el orgullo por la identidad e idioma purépecha. Hablar en lengua materna pasó de ser una ofensa a un orgullo. De esta lucha nació la bandera purépecha y a su paso la dignidad de rescate de lo nuestro. Incluso se crearon categorías, o sea, se desarrolló cuantitativa y cualitativamente. Una categoría que se desarrolló que ahora es central del pensamiento purépecha es la de Jucharguinapecua, nuestra fuerza, que sintetiza precisamente más de 500 años de resistencia y lucha. Es decir, se crearon nuevos conceptos, categorías filosóficas a través de la lucha. Posteriormente, en la Marcha del Color de la Tierra y el Tercer Congreso Nacional Indígena, realizado en Urío, así como en la conformación del primer Consejo de Gobierno Comunal en Michoacán en el 2005, que fue el de Nurío, nuevamente afloró el sentimiento de recuperar la historia, la cultura, el idioma y el arte purépecha. En la organización y lucha de diversas comunidades emergió el sentimiento de la identidad originaria. Y el último ejemplo, pues es muy conocido por la expulsión de los partidos políticos, pero muy poco conocido por el fortalecimiento de su lengua. Fue en Cherán en el 2011, mediante un proceso de defensa de los bosques que luego evolucionó a autonomía, fue creciendo también el rescate de su cultura. Realizaron muchos murales basados en su historia y cosmovisión, y germinó a continuación la idea que era necesario e impostergable rescatar el idioma de los antepasados, de los abuelos en el camino. Como un dato, pueden revisar el censo del 2010, las personas que se reconocían como indígenas y que hablaban una lengua indígena en Cherán, y luego pueden revisar el 2015, el intercensal, y por supuesto aumentó cuantitativamente. Bueno, en numerosos movimientos sociales indígenas o numerosos movimientos purépecha, como en Cherán Achicurin, en Durícuaro, en Arantepacua, en Calzoncin, en Pamatácuaro, en Cebina, en Urapicho, en San Felipe de los Herreros, en Quinceo, en Sopoco, en Carapan y en una gran multitud, al organizarse comunalmente, luchando por su libre autodeterminación y en defensa de sus derechos, las comunidades utilizaron el idioma purépecha como un arma. En las mesas de trabajo y de negociación ante los gobiernos mestizos, hablaron en su idioma materno para llegar a acuerdos entre ellos, sin que intervinieran los ajenos a las comunidades, y demostrar unidad orgánica y unidad de acción. E incluso la utilizaron como para planear la estrategia y las diversas tácticas. Bien, para ir finalizando, o para finalizar, también sostenemos que el crecimiento cuantitativo y cualitativo pues tiene que ver con la organización comunal. Existen múltiples ejemplos de organización comunal para la defensa del territorio, la tierra y el trabajo comunal, en el poder comunal, en su cosmovisión, en la revocación de mandato, pero para el caso que nos ocupa, también para el rescate de la cultura, la historia, el arte y el idioma indígena. Y quiero citar un ejemplo de ello. Quiero citar el ejemplo del Curicahueri Cuinchucua, o Fuego y Ayo Nuevo Purépecha, esta ceremonia de renacimiento de la cultura purépecha que se realiza cada 1 de febrero, tiene 3 principios. No permite la intromisión de los partidos políticos, ni la participación de las religiones occidentales o la intervención de instituciones gubernamentales o privadas. Es una celebración originaria, autónoma e histórica del pueblo purépecha. Se organizan comunalmente para realizar esta ceremonia, pero a su paso por las diversas comunidades fortalecen la lengua.
Yo recuerdo mucho ejemplos como de las comunidades de Comanja actualmente, donde está, en Guanajo, en Naranja, y en otras comunidades donde al paso del fuego también se realizan comunalmente, se organizan comunalmente y se realizan comunalmente talleres de rescate de la lengua. Entonces, es un ejemplo donde se puede realizar este fortalecimiento de la lengua materna. Bueno, finalizo comentando o diciendo que la mejor forma de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna es sumarse a las luchas de los pueblos originarios. Las lenguas indígenas maternas u originarias se defienden hablándolas, escribiendo la vida en ellas, enseñándolas y transmitiéndolas a nuestros descendientes, respetándolas y sintiéndonos orgullosos de ellas, en la casa, en la escuela, en las asambleas generales, en las fiestas comunales, pero también en la autoorganización, en las luchas por el territorio, la tierra y el trabajo comunal, en el cuidado de los bosques, el agua y la vida, en los procesos de libre autodeterminación, autogobierno y autonomía, en la lucha colectiva, florece también la palabra materna. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado Pavel. Sin duda, pues el Estado es el principal violador de nuestra lengua materna y pues eso lo vemos en los diferentes ámbitos día con día. Agradecemos